no se nos había dado todo, no vimos y creímos. Esta es la congregación que se forma antes de la gran tribulación. Los temas que estamos manejando últimamente son encaminados para las nuevas personas, las personas que están adhiriéndose a la congregación del Eterno. Está levantando mucho pueblo. Este es el tiempo de la restauración, entonces es necesario que nosotros tengamos claro qué es lo que nosotros estamos predicando. Cuando salimos de este camino, normalmente venimos del cristianismo. Como tal, siempre pensamos que el cristianismo tenía una verdad. Obviamente la verdad era parcial. Empezamos a conjeturar de que ya no necesitábamos partes del Antiguo Testamento, como le llamábamos, por supuesto, mal llamado Antiguo Testamento. Eso es una palabra creada con una finalidad, porque no es antiguo, es el Tanakh. Y pensábamos que los discípulos del Mesías predicaban con el Nuevo Testamento, o con el Brit Hadashah, con el pacto renovado. Pero realmente todo eso se ha ido desmontando porque gracias a los medios hoy día podemos tener información de primera mano, información de los rollos y de los textos más antiguos, o se llaman en un lenguaje específico de las personas que restauran arqueológicamente esto, se llaman los próximos, los escritos más próximos. Entonces, hoy ya disfrutamos de eso y por muchos hallazgos y descubrimientos. Entonces, todo viene a coger un contexto, lo uno es parte de lo otro. Cuando estábamos nosotros en la religión, pensábamos que las genealogías o las figuras retóricas que usaba el Eterno para simbolizar ciertos eventos que no los podían entender. Eso es importante. No se podía entender. O sea, no había una manera que el Eterno pueda explicar. Por ejemplo, el hecho de que el Eterno escoge las ovejitas, escoge los chivitos para que sea un alimento predilecto. Si nosotros vemos la profundidad científica de esto, y la figura es también de salud, porque estos animalitos son bajos en grasa. Él también regula las comidas y dice, no, dame a mí, me encanta la grasa, el olor de la grasa, sepáralo. Entonces el hombre empieza a obedecer y estos mandamientos van cargados de sabiduría que no puede ser revelada sino cuando la ciencia va avanzando. Es así como nosotros hoy podemos entender toda esa dieta de Levítico 11 del Eterno. Podemos entender cómo el Eterno hace separar la sangre. Y por ahí nunca falta el que dice que el Dios del Antiguo Testamento le gustaba la sangre porque hacía sacrificios de animales. Pero no era para que se beban la sangre, era para que aprendan a comer y también para provisión. Había una tribu que era la tribu de Leví, los cuales eran encargados de repartir los bienes de la comunidad. Ellos hacían de una manera oficial la repartición. En el tiempo actual les hubieran llamado comunistas, pero realmente ellos eran los que se preocupaban de las viudas, los huérfanos y los indigentes. Entonces, cuando nosotros no entendemos esta relación de lo anterior, estas maravillas expresadas en ordenanzas, o algo que se llamó en ese tiempo los jukar, debemos resaltar que el pueblo del Eterno fue obediente y entendió algo maravilloso, que el Eterno daba reglas y que había que cumplirlas aunque no las entendamos. Esos eran los jukar. Es una serie de mandamientos que ellos cumplían y solo exaltando la maravilla del Eterno. Pero la ciencia hoy para nosotros ya no es un jukar, porque ya entendemos. Y es así como nosotros hoy vamos a entender una parte, como sucede con las genealogías que vemos que están ahí, y dice uno cuando va leyendo la Biblia, cuando el pastor nos decía, vaya a leer la Biblia, hermano, el Antiguo Testamento, bueno, para que tenga un concepto y lea el Nuevo, que está la salvación. Entonces leíamos y veíamos en verdad esto pesado de las genealogías. ¿Yo qué saco con esas genealogías? ¿Qué saco con las genealogías de los Anakim, los Ansumim, los Og, Shejón, y todas esas genealogías de esos malos, de esos malvados gigantes? ¿Qué saco con eso? Bueno, en el final de los tiempos asoma un movimiento que viene descendiente de ellos. Hoy tenemos que saber esas genealogías.
Esas genealogías nos llevan a identificar a nuestro enemigo porque son la simiente del mal. Y asimismo nos llevan a identificar a nuestro Mesías, que es descendiente de la casa de David. Y a entender a Miriam, a María, que tiene una genealogía que convierte a Yeshua en un verdadero rey y sacerdote, por las dos líneas. Entonces, hoy vamos a ver cómo eran las vestiduras sacerdotales. Algo parecido. Cuando vemos las vestiduras sacerdotales, ¡ay, qué bonito, hermano! Me siento santo porque veo un sacerdote ahí con una mitra y vemos que había unas ordenanzas de que lo cosa con mucho cuidado, que haga costuras específicas de hilo torcido, como se dice normalmente la traducción, perdiendo muchas veces el concepto y también la esencia de la palabra. Entonces nosotros hoy vamos a tomar un ejemplo, vamos a ver cómo se conecta lo antiguo, que le llaman antiguo, con lo nuevo, con lo futuro. En lo antiguo, en lo olvidado, estaba tecnología de punta. Tecnología que hoy nosotros no sabemos ni nadie en la NASA conoce. Estaba ahí, representado en una ordenanza maravillosa para vestir a un sacerdote. Esto no lo van a escuchar ustedes en otro lado. Esto es algo muy bonito que el Eterno va despertando solo en este camino de la restauración. Porque es tiempo de que ustedes tengan esa confianza. Vienen tiempos duros donde la fe, donde ustedes se van a acordar de estas enseñanzas, van a decir, allá hay un grupo de hermanos o los hermanos que están predicando en otros países, ya no están predicando religión, les están enseñando a ver la verdad, el camino, la luz, lo que hace que un hombre suelte esas cadenas de la opresión, les hacen que ustedes reconozcan a su opresor, a su encarcelador. Y parte de esa cárcel es donde estábamos, era donde pensábamos que teníamos libertad. Estábamos ciegos y esclavos. Vamos a ver un trabajo también muy bonito, vale la pena resaltar el nombre de nuestra hermana Mónica, que nos viene colaborando, así como la hermana Elena, como la hermana Judith. Están haciendo una labor también, poniendo su granito de arena, están sirviéndoles, se están consolando también, porque esa es parte de la palabra, ¿no? Cuando uno le sirve al Eterno, uno tiene una actividad muy digna, muy honrosa. Ella preparó este video, creo que estaba acá, tú le pasaste, no. Y harás que se acerquen a ti a Aarón tu hermano y sus hijos con él de entre los hijos de Israel, para que sean mis Kohanim, mis sacerdotes. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral y el efod, y el manto y la túnica bordada, la mitra y una faja. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, a fin de que sean mis Kohanim, mis sacerdotes. Y harán el efod de oro y azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido de obra primorosa. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y la hechura primorosa del cinto que está sobre el efod será de la misma obra, de una sola pieza de oro y azul, y púrpura y carmesí, y lino fino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro y pondrás aquellas 2 piedras sobre las hombreras del efod como piedras recordatorias para los hijos de Israel. Así, Aarón llevará los nombres de ellos delante de Yahweh sobre sus 2 hombros como un recordatorio.
Harás pues engastes de oro y 2 cadenillas de oro puro. Las harás en forma de trenza y fijarás las cadenillas en forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro y azul y púrpura y carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería con 4 hileras de piedras, una hilera con una piedra sárdica, un topacio y una esmeralda. Esta será la primera hilera. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un ópalo, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Estarán montadas en sus engastes de oro, y serán aquellas piedras según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres. Como grabados de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cadenillas en forma de trenzas de oro puro, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás las 2 cadenillas de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de las 2 cadenillas sobre los 2 engastes, y las pondrás en las hombreras del efod en la parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en el borde que está en la parte interior del efod. Harás asimismo 2 anillos de oro, los cuales pondrás en la parte delantera debajo de las 2 hombreras del efod, delante de su unión, sobre el cinto del efod. Y atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod, con un cordón de azul para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario como recordatorio delante de Yahweh continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Yahweh. Y Aarón llevará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Yahweh de continuo. Harás el manto del efod todo de azul, y en su centro, arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor, obra de tejedor como el cuello de una cota de malla, para que no se rompa. Y abajo en su borde inferior harás granadas de azul y púrpura y carmesí alrededor del borde, y entre ellas y alrededor del borde pondrás campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y una granada alrededor de todo el borde del manto. Y Aarón se lo pondrá cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre al santuario delante de Yahweh, y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro puro, y grabarás en ella como las grabaduras de un sello, santidad a Yahweh. Y la sujetarás a un cordón azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón la culpabilidad de las cosas santas que los hijos de Israel hayan consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que hallen gracia delante de Yahweh. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino fino. Harás también una faja de obra de bordador, y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás fajas, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellas vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis Kohanim, mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Llegarán desde los lomos hasta los muslos, y los llevarán puestos a Aarón y sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión,
o cuando se acerquen al altar para servir en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Muchas gracias a la hermana Mónica, una bonita voz de la hermana, y también tiene el conocimiento. La hermana enseñó a muchas personas el camino de Dios. Ella es una persona que salió de la iglesia cristiana, tenía una célula, lo que se suele llamar, y transmitió el mensaje. Ella vive en Estados Unidos y le sirve de esta manera al Eterno también, y tiene el conocimiento para también transmitirnos, porque el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, vino sobre sus siervos y sobre sus siervas. No hay acepción de personas, ni de género en el Eterno. El servicio sí es para una clase sacerdotal. Cuando, por ejemplo, nosotros hoy, una hermana, vemos tocando el shofar, eso no se va a poder hacer en el milenio porque va a haber un cuerpo colegiado y una regulación que solo los levitas pueden tocar el shofar. Hay ciertas cosas, hay que manejarlo todo con un equilibrio. Bueno, entonces hemos visto algo importante que queremos resaltar de esto, es que lo que vamos a hablar hoy día, lo que es muy cortito. Esto es una hipótesis, porque gloria del hombre gloria del Eterno es encubrir un asunto. Y gloria y honor del hombre, del rey, es investigar. No vamos a decir que esto sea exactamente así, pero hay muchos elementos que se ajustan a la Torá, elementos muy claves que nos hacen pensar. Nombres, como el Eterno hace todo con sombras proféticas, ha usado nombres y dimensiones, cosas que no tenían sentido de estar ahí. Entonces, nosotros vamos a ver esa nueva Jerusalén celestial. Esto también nos va a servir para algo, para saber que si nosotros queremos ser parte de los que se van a embarcar en esta nueva Jerusalén al final de los 1000 años, cuando pasen el cielo y la tierra, cuando el Mesías haya restaurado y haya puesto a los enemigos por estrado de los pies del Eterno y entregue toda potestad al Padre, Él subirá en esto, como narra las Escrituras. Esto no puede ser una parte alegórica. Esto, hay muchos elementos físicos como para suponer que esto es algo en el cielo. Si ustedes ven Juan 14, van a entender que dice que Él va a preparar, hoy fue a preparar moradas en estos 2000 años, mientras ministra como sacerdote en el orden de Melquisedec, porque el pueblo del Eterno nunca puede estar sin un sacerdocio. Cuando cayó el templo, no acabó el sacerdocio levítico, pero no hay un espacio para ministrar. Y tenía que venir, como dice la carta a los Hebreos, un sumo sacerdote que no dependa de la genealogía de Leví, para poder ministrar todo este tiempo hasta que se restaure el verdadero Israel en el reino milenio, el verdadero Israel. Ojo, no confundamos lo que hoy está ahí con el verdadero Israel. Hoy Israel es una nación más del orden mundial y muy representativa del orden mundial. Entonces, la nueva Jerusalén es un tabernáculo, como dice Apocalipsis 21, verso 3, dice que es llamado el tabernáculo del Eterno. Cada que el Eterno ha hecho un ingreso al pueblo, lo ha hecho en la fiesta de los tabernáculos y también lo ha hecho de una manera maravillosa. Dice, y yo seré a ellos por Elohim y ellos serán mi pueblo. Cuando les declara el primer pacto, el pacto renovado, luego le anuncia a Jeremías, dice igual. Cuando viene la nueva Jerusalén, cuando nace el Mesías, se cumple igual, porque dice Juan 1:14, dice que Él habitó en medio de su pueblo la palabra, la Torá, e hizo tabernáculo en medio de su pueblo. Cuando nació Yeshua en una fiesta de Sukkot o de los tabernáculos. Yeshua nació en una fiesta de Sukkot de los tabernáculos, para los hermanos que recién están
conociendo, escuchando esta palabra por la misericordia del Eterno. Eso es en el mes séptimo del calendario hebreo. Entonces, también se cumple este patrón repetitivo del Eterno. Y cuando viene la Nueva Jerusalén, dice que Él será por Elohim, y ya no habrá luz, que tendrá una fluorescencia interna propia. Vamos a entender por qué. ¿Y qué relación podría tener esto? Escúchenme, podría. No estamos queriendo sentar las cosas porque son hipótesis, porque son cosas que no se han realizado, y nosotros sabemos muchas cosas cuando venga lo perfecto. Nuestra mente todavía no puede avalar ciertas, inclusive tecnologías, ni conocimiento, porque nosotros no podemos resistir mayor información de la que vamos gradualmente aprendiendo. El hombre hace 5,000 años estaba en la edad de piedra. Luego, hace 3,000 años ya estaba en la edad de bronce, y estaban fundiendo metales hace 2,000 años. Y todo eso narra la Biblia, todo eso. Porque también en los textos, en los cánones antiguos, también estaba el libro de Enoch, como se maneja hoy en las congregaciones yemenitas, de Iglesia Copta, dejaron el libro de Enoch, y ahí vemos claramente cómo los ángeles caídos, unos seres que también bajan por ahí, enseñan a fundir metales, enseñan fundiciones, la alquimia, algo que es evidente. No tenemos la manera de hacerlo, pero por ejemplo, el sol es un tipo de alquimia, porque el helio, el hidrógeno se convierte en helio, que son dos elementos diferentes de la tabla periódica. Pero nosotros no sabemos cómo lo hace. Pero si no, el sol se apagaría, ya no estuviera tantos millones de años, si no fuera por este estado de la materia que se vuelve plasma, y eso perdura la energía. Entonces, nosotros de esa manera, con esa visión del siglo XXI, vamos a ubicarnos hoy para hacer una hipótesis. Las hipótesis son valederas, porque las hipótesis conducen a la ciencia. Ustedes cuando entran a la universidad, siempre van a hacer el estudio y el análisis desde el punto de vista científico. Implica que tenemos que formular hipótesis y hacer comprobaciones, ¿no? Nosotros en este caso las comprobaciones se las dejamos al Eterno, porque no vamos a entender esto. Existe ya cierta información en la física, en la química, pero también se sostienen no como leyes, sino como teorías. Vemos la Nueva Jerusalén desciende del cielo. Esta Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21:13 dice que tiene 12 puertas. Acuérdense del pectoral, la forma del pectoral. Tiene 12 puertas. El pectoral tiene un espacio para 12 perlas. Solo es el pueblo de Israel. O sea, aquí, para la iglesia Patito, no existe puerta. Si queremos nosotros alcanzar estos misterios, es desde el punto de vista bíblico y ser parte del pueblo del Eterno, ser parte del pueblo de Israel. Dice en el verso 14, el muro de la ciudad tenía 12 piedras, 12 cimientos, y en estas estaban escritos los 12 nombres de los 12 emisarios del Mesías. El pectoral se le da al sacerdote cuando no había todavía esta manifestación del Mesías, se le da 1200 años antes de Yeshua. Entonces, esto no sucedía. Cuando vemos aquí, Yeshua les dice que cada uno de sus discípulos tienen que juzgar una tribu. Entonces, vemos también en 21:16 dice que la ciudad está plantada en un cubo, es un cubo perfecto. Su longitud es igual a su anchura. Con una caña midió y la ciudad tenía 12,000 estadios, es decir, 2,200 kilómetros. El 12 es un número de la perfección del Eterno. Es uno de los números que utiliza el Eterno, 10, 12, 144. Y casi todos, el Eterno deja sus marcas. Como es repetitivo, muchos números, muchos de sus conceptos están formando parte de otros elementos, ¿no? Todo es una malla, todo él lo tiene bajo su control. Entonces estos números, aquí nos extenderíamos con esta enseñanza y nos faltaría día, porque hay muchos elementos que dilucidar o hacer hipótesis. El mismo traje del sumo sacerdote tiene muchas cosas, hasta el color azul zafiro. O sea, todas esas cosas podemos aquí
extendernos, pero vamos solo con el efod, solo para que tener una idea. ¿Cuál es la finalidad de esta enseñanza? Saber que no podemos individualizar el Tanakh, el Antiguo Testamento mal llamado, con el Nuevo Testamento, para saber que estamos en un camino verdadero y que el Eterno anunció las cosas por venir antes de que sucedan. Entonces vemos que esta ciudad gigante, que no es espiritual, no es del cielito, por si acaso, para los hermanos que van a ver el video, es una ciudad física. No entendemos, que no entendamos no quiere decir que no sea cierto. ¿Quién entiende cómo funciona el Wi-Fi? En este momento, si pusiéramos un color al Wi-Fi, a la señal, o a los Bluetooth que están prendidos de sus celulares, esto sería oscuro si le pusiéramos un color, ¿no es cierto? Porque estamos plagados de eso, pero no lo entendemos. Pero está ahí. Eso está ahí, eso no lo entendemos, ¿no? Nuestra mente no entendió eso a pesar de que es tecnología. Pero está ahí, funciona mi celular con eso, con el internet. Asimismo, hay cosas que no entendemos que serán en su tiempo. Entonces, vemos que esta ciudad es del porte más o menos de Estados Unidos. Es un cubo perfecto. Eso desciende. Dice que la tierra va a cesar, que solo el Padre sabe cuándo eso van a cesar los elementos y los elementos van a consumirse en la tierra. O sea, va a desaparecer la tierra, pero luego de los propósitos del Eterno. Entonces, esto de aquí es como un salvataje también para su pueblo, porque viene un futuro que nosotros celebramos en el día. La fiesta de los tabernáculos celebramos el 8º día, que es el nuevo comenzar. Esa fue la causa por la que el Evangelio, la epístola de Bernabé, fue quitada del canon romano. Porque está en la Biblia, la epístola de Bernabé está en el Código Sinaítico, en el Código Vaticano, que lo tiene Roma, por eso los llaman Vaticanos. Son unas correlacionales de la Septuaginta, y son Biblias anteriores al Concilio de Nicea, y vemos el libro de los Macabeos, vemos el libro de Enoch, y vemos también la epístola de Bernabé. Eso está online. Y ustedes pueden ver que la epístola de Bernabé, compañero de Shaul, de Pablo, también era un rabino. O sea, me refiero a entendido en la Torá. Y él dice que había que guardar el Shabbat, la Torá, y que el 8º día es un nuevo comenzar. Entonces nosotros vemos que en las fiestas de los tabernáculos, siempre el 8º día se celebra, es cuando Yeshua, él también hizo una manifestación. El 8º día, no vamos a entrar en eso, es un día donde se perdona, es un nuevo comienzo. Y asimismo la tierra tiene un proceso donde acaba la Torá del hombre y ya suben a esto, porque dice, no pasará el cielo y la tierra, que mi palabra, la Torá no pasará. Eso dice Yeshua también, dice que mientras duren el cielo y la tierra, su palabra no pasará. Y eso dice el Eterno cuando les entrega la Torá, que su palabra pone el cielo y la tierra de testigo. Entonces, cuando pase el cielo y la tierra, baja esto, cuando ya va a pasar. Y esto es un artefacto, o es algo maravilloso, de cristal, de algo que Juan no lo pudo describir, más que lo miró, y lo tradujo en el lenguaje que él tenía. Y vemos que ya tiene esos números perfectos, 2.200 kilómetros. Nosotros aquí vemos el pectoral. El pectoral tiene un parecido. Ustedes vieron en el video, y dentro del pectoral está algo maravilloso también, y que tiene un contexto con lo que vamos a ver en la Nueva Jerusalén. Vemos que el pectoral tiene las 12 piedras, tiene unas medidas que son asimétricas, tiene 22 centímetros, un palmo, nosotros investigamos, vemos cuánto mide un palmo, tiene 22.1 algo de centímetros, de lo que se rescata en la historia, ¿no? Eso mide un palmo. Y si lo llevamos al sistema métrico decimal, un paralelismo, existe una simetría entre la Nueva Jerusalén, que tiene 2.200 kilómetros, y este pectoral, en una escala, o sea, hay una simetría. Aclaro, esto no es la última palabra, sino que estoy haciendo una investigación. Estamos formulando hipótesis que tienen lógica. Tenemos que conjeturar, porque no nos vamos a salvar religiosamente. Tenemos que analizar esto desde la perspectiva de la ciencia también, y porque vemos aquí doctores, abogados,
estudiantes universitarios, amas de casa, personas que están teniendo un contacto con el Internet, con la ciencia. Aquí nos vamos a enseñar que Adán y Eva se comieron una manzana, porque eso es mentira. Y nadie va a creer eso. Y eso solo corre a las personas. Con esa mentira han dominado el sistema, el Imperio Romano ha dominado 2000 años y ha matado al pueblo verdadero del Eterno, por medio de las religiones. Sí, el mismo Internet que sirve para engañar, pero también sirve para dar luz y para poner las cosas en orden en el sentido de crear la verdad. Es que el Eterno ha usado siempre las herramientas. Nadie hubiera pensado que el Internet iba a restaurar Israel. A ver, hace 2000 años, o hace 1900 años, cuando todavía vivió Juan, hace el primer siglo, el último discípulo que quedó vivo de Yeshua, él que ya sabía este tema del reino, porque él le dice a Papías, su discípulo, le cuenta que hay un reino en la tierra. Papías escribe un libro y se sigue transmitiendo el reino en la tierra. A Irineo, Policarpo de Esmirna, ellos empiezan con esta historia. Ellos sabían que había un reino en la tierra, no que se van al cielo. Es más, ellos leían la Biblia en la parte que dice, y será predicado este evangelio del reino en toda la tierra. Eso dice nuestra Reina Valera, ¿no? Pero dice en el interlineal, si ustedes ponen el mismo verso, en el interlineal dice, y será predicado este evangelio en toda la tierra para las naciones. O sea, el evangelio del reino en la tierra para las naciones. Eso dice en el interlineal de Hueso. Eso es algo que se pone las palabras progresivamente en el orden que asoman en el griego. Entonces ahí tenemos un entendimiento, porque si las ponemos en español, se cambia. Es como la crucifixión. No existe crucifixión, obviamente. Cuando está empalado en el estaca de sacrificio, Yeshua, en el Evangelio dice que a uno de los criminales que estaba junto a él le dice, mas te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Entonces la Iglesia Católica dijo que esos ratos iban al cielo. Cuando se muere una persona, y empiezan a decir, cuando se muere el abuelito, que de Dios esté gozando la presencia. Eso es falso. Le está diciendo, yo te declaro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Entonces así estamos restaurando las cosas hoy. Esto es conciencia y con el Ruach. El Ruach es esto que les decía del Wi-Fi, que no sabemos. El Ruach igual en el tiempo empezaron a llamar espíritu a una fuerza que no la veían, pero decían eso viene del Eterno. Es como un viento, porque un viento puede mover un barco. Y para que ese hombre que estaba ahí clavado vaya al reino según la legislación del Eterno, tenía que orar oración, no lo digo. Amén. Amén. Él no puede ir al reino, o sea, ya tenía la Torá, pero acababa de creer en Yeshua. Entonces calificaba para la resurrección. O sea que no era, pero solo el Eterno no era criminal, porque tenía la Torá. Claro, él tenía la Torá. Y él lo que hacía era, lo que hacían muchos en el tiempo del Mesías, que se miran como criminales, que mataban, obviamente. Roma lo declara criminal. Roma lo declara. Él atentaba contra el imperio. Era sedicioso. Eso pasó con Barrabás, el mismo Judas, pensamos que hizo eso. Que era un sedicioso contra el imperio. Ellos querían aniquilar al imperio y Judas fue y vendió al Mesías porque era popular, pero cumpliendo la profecía, era un vaso de deshonra. Porque el Eterno son vasos de deshonra, probablemente de la simiente del maligno. Una simiente extraña, eso es otro entendimiento. Bueno, volvemos a esto para aclarar este tema y vemos esta simetría, ¿no? También vemos que hay un muro, dice que el muro mide 144. Es una medida humana, de la época obviamente, que el malay. Nosotros vemos que la palabra 144 en hebreo, el hebreo es un idioma tan perfecto, por eso es que el hermano es insistente. Yo le agradezco también la oportunidad que me dé el hermano de estar aquí compartiendo esto. El hermano Marcelo es insistente en que aprendamos el hebreo. ¿Por qué? Porque tienen estos conceptos. En el hebreo nosotros podemos también revelar misterios. El hebreo, como son letras, al igual que en latín, también son números. Entonces, en el hebreo se utiliza mucho, se llama la gematría, no la numerología, gematría. Por ejemplo, el Eterno es número 26. Y yo recuerdo aquí un paréntesis para tener una idea,
que a mí en 1990 yo tuve un sueño que me di cuenta, yo no creía, o sea, creía, pero era a mi manera, ni católico ni nada, donde se me decía que mi lotería era el 10 y 26. Cuando estudié un poquito la geometría, encontré que era la Torah con Yeshua, con Yahweh, el nombre del Eterno. Yo jugaba la lotería, me acuerdo de ir a Nueva York a jugar la lotería de Nueva York, que eran los premios más altos, y jugaba con sus números, y decía, no me acuerdo. Yo vi, mi sueño era tan evidente, pero no se entiende, es ahora. Por eso es que ustedes van a entender hoy estas cosas, aunque hayan tenido las experiencias anteriores. Entonces, vemos que el 144, primero son números perfectos del Eterno, están en una escala de Fibonacci, para los hermanos que saben un poquito de esto, y me gustaría otro ratito que el hermano me dé la oportunidad para también compartir algo del número áureo de la escala de Fibonacci. Es una marca del Eterno en el universo, todo está en función de esto, para decir que alguien lo hizo con su mente, no es al azar. Ese número también en la gematría significa Haedem. El 144 es el Edén. O sea, el muro tiene las dimensiones del Edén y se asienta probablemente donde fue el Edén. ¿Y eso qué quiere decir Edén? En hebreo vemos que esa palabra dice que es una delicia, es un placer, es un deleite. Es placentero. Claro, entonces vemos cómo la tierra, todo se vuelve a lo mismo. Lo que no hizo Adán vuelve ya a tomar forma, vuelve a, donde se va a administrar juicio. El pectoral se llama del juicio. Y aquí también vamos a ver que cumple exactamente con las piedras que hablamos en la Nueva Jerusalén, también hablamos de las piedras en el pectoral, representando a cada una de las tribus. Luego vemos cómo el Urim y el Tumim, todo usa el enemigo para engañar. Existen unas adivinaciones que se llaman las runas. Ellos también tienen una fundita donde se meten las piedras. Todo eso enseñaron los ángeles caídos. O sea, siempre hubo la maldad. Todos los que hoy más o menos están liderando el sistema de la bestia, ellos tienen estas prácticas, las runas, esoterismo, ellos hacen rituales, ellos se reúnen en logias de alto rango, donde inclusive hasta se sabe que beben sangre. No vamos a entrar allá, pero sí vamos a ver que el Eterno tenía una manera perfecta. Dentro de del pectoral estaban las dos piedras. Estas dos piedras eran el Urim y el Tumim. Este concepto no lo va a dar un judío. Si los hermanos buscan a hermanos del judaísmo, esto de aquí se los van a burlar, porque ellos no creen en Yeshua ni en estos libros. Pero esto nos demuestra de que realmente hay algo que tiene que ser estudiado, que es el Brit Hadashah. No podemos estar siguiendo teorías rabínicas, por más que sea una persona que parezca aparentemente como muy sabio, muy elocuente o muy motivador. Igual que en el cristianismo. La verdad es lo que es, aunque miremos al revés. Entonces vemos que ellos ya utilizan esto. ¿Cómo se dice la raíz de la palabra tumim, que es plural, deriva de una raíz consonántica que significa perfecciones? Y urim deriva de una raíz. Tom es la palabra. Tom, la palabra raíz es tom. Ya, no leo muy bien en el hebreo aquí porque Tom. me falla la vista. Me falta hebreo. Sí, es tom. Ya. Y tumim es la palabra luz. A ver, urim, luces, es luz. Luces, como es plural. Entonces, ¿qué vemos? Que dentro del pectoral está la luz y las perfecciones. O sea, eso es lo que vemos luego. Urim viene de or, que significa luz. Entonces, cuando es plural es luz. Claro, En el inicio, en Génesis, dice cuando el Eterno creó la lumbre, dice que hablan por. Entonces, en plural es Urim. Amén. La Nueva Jerusalén es el tabernáculo de Elohim. Y eso estaba simbolizado en el pectoral. Estaba simbolizado el futuro. Está simbolizado. No lo entendemos. Hoy lo vamos a ir develando poco a poco. Que esto sea como una hipótesis. El Ruach moverá a otro hermano a darnos más claridad en estos temas. Pero ustedes deben saber que esto es del Eterno. Esto funciona así. O sea, cuando vemos todo este armazón tan perfecto de palabras dichas con miles de años de diferencia,
y vemos esa perfección que no la teníamos. Esto ustedes no van a encontrar en la religiosidad. Esto es este camino al que ustedes han venido, al que ustedes han sido traídos, a establecer estos patrones, estos principios. Más que todo esta enseñanza es para despojarnos, para desarraigarnos ya de todos esos conceptos que se encierran en palabras, en palabrerías y en ordenanzas falsas, rabínicas o pastorales. Entonces, en Israel, cuando ya se eleva la Nueva Jerusalén, dice que ahí mora la presencia del Eterno. Él es la luz que está dentro de la misma luz que alumbra dentro de la Nueva Jerusalén, Yeshua y Yahweh. Es el pectoral del juicio. O sea, ahí es donde se resuelve con justicia, donde se culmina el propósito, y ellos van a algo que se conoce en las fiestas de los tabernáculos como el octavo día. Cuando ya pasa el cielo y la tierra, esto bajó, y esto lleva a otro nivel. El mundo, la persona, el ser que vaya adentro, el vencedor, ahí se aplica la palabra que es Israel. Acordémonos que Israel significa los que vencen, ¿no? Entonces ellos han vencido. Y aquí ellos, lo que venga después de eso es un comenzar. Nadie sabe, es un nuevo comienzo. Eso es el Shemini Atzeret. Ya, esa es la fiesta del octavo día. Entonces, esto más o menos era lo que yo traía para ustedes, corto, conciso, pero como para tener esa seguridad del camino que el Eterno nos ha puesto a transitar.